Uno de los mayores recursos que tenemos en la vida es nuestra fe. Afecta todo lo que hacemos. Usted planea levantarse en la mañana, ¿cierto? Quizás tenga planes de ir a trabajar. Vivimos por nuestra fe, hacemos planes. La fe de algunas personas es firme, la de otras no tanto. Pero mucha gente tiene una fe que titubea. No tienen el fundamento de una fe firme. Pero deseo hablar de todo este asunto de por qué titubeamos en nuestra fe. Si recuerda lo que hemos estudiado los últimos meses en el libro de Éxodo, hemos visto a Dios liberar a los israelitas del yugo egipcio. Dios los sacó milagrosamente, les dio los bienes de los egipcios, los sacó por el desierto, los llevó al Mar Rojo, lo abrió las aguas a ambos lados y pasaron sin caerle ni una gota de agua a ninguno de ellos, y cruzaron por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida y dijeron, mejor volvamos a Egipto. ¿Se imagina eso? Haznos volver a Egipto. Esclavitud, escasez, enfermedad, con todo lidiaron, pero justo a orillas de la tierra prometida, no podemos hacerlo. Ese es nuestro contexto, de eso estaremos hablando, pero vayamos a Santiago, capítulo 1. Dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bien, esa es una declaración impactante, escuche. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en este mensaje deseo hablar de cuando titubea nuestra fe. Todos hemos experimentado una fe titubeante en algún modo u otro, y es devastadora para la verdadera realización de los logros en la vida. Dios quiere que tengamos fe firme, mucha atención. Una fe basada en una relación personal con Dios Todopoderoso. No basada en sentimientos, ni en una opinión, ni basada en alguien más, ni lo que alguien crea que debe hacer, sino basada en Dios Todopoderoso. Lo que Dios hará en su vida tiene que ver con nuestra fe. No es pasar tiempo pensando en lo que no podemos hacer o lo que no tenemos, sino pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros, lo que ha prometido y lo que permitirá que suceda. Así, pensemos en algunas causas de la fe titubeante. Cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. ¿Qué sucede? Si nos guiamos por el razonamiento humano en lugar de confiar en Dios, no sacaremos provecho de la vida. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, esto hace. Decimos esto: creo que ahora, al haber aceptado a Cristo como mi Salvador, cuando muera iré al cielo y nada me lo impedirá. Porque Él prometió ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que lo aceptó como su Salvador. Ahora hay que vivirlo y de eso se trata la fe. Así que nuestro razonamiento humano y nuestra fe entrarán en conflicto muchas veces, sobre todo si escuchamos a otras personas. Porque la mayoría de la gente tiene una opinión de uno, si se lo preguntamos. ¿Por qué habríamos de escuchar a la gente decirnos lo que hemos de hacer, cómo vivir, en lugar de escuchar a Dios, quien nos creó como individuos singulares? Así pues, una de las razones por las que titubeamos en la fe es el razonamiento humano. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Así vive la mayoría. Pues no lo siento. Lo he pensado, he orado por eso, pero no siento que eso sea lo que Dios quiere para mí. Y nos guiamos por nuestros sentimientos, que son como las olas del mar que van y vienen. La gente vive así. Ninguna parte de la Biblia insinúa que debamos guiarnos por nuestros sentimientos. Tenemos sentimientos, pero el asunto es este. ¿Viviremos según sentimientos siempre cambiantes que se ven afectados por todo, o viviremos por fe en la palabra de Dios que no cambia? Todo lo demás cambia. Su palabra no cambia.
No podemos guiarnos por sentimientos, o vivimos por sentimientos o por fe. No hay ni una palabra en la Sagrada Escritura que diga que nuestros sentimientos son correctos. Nos regimos por nuestra confianza en Dios. Será para nosotros lo que prometió ser. Asimismo, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, creo que esto le sucede a mucha gente. Suceden cosas que no esperaban o no habían planeado y no ven a Dios en ellas. Quizás alguien diga, bueno, ¿qué quiere decir con eso de ver a Dios en ellas? Preste atención. La mayoría de nosotros vemos a Dios en nuestras circunstancias cuando estas son buenas. Cuando tengo lo que quiero, voy a donde quiero, manejo esto y visto aquello, vivo aquí, ahí es donde vemos a Dios. Pero ¿qué tal si tocamos fondo y dejamos de tener todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Ha cambiado? ¿El Dios que dijo no te desampararé ni te dejaré, ha cambiado? No. Así que confiamos en Él, aunque no siempre entendamos lo que está haciendo, pero siempre actúa en nuestras circunstancias para cumplir su voluntad y para nuestro bien. Dios es Dios de gran amor y planea guiarnos cada día, no para que todo se nos haga fácil, sino que en lo que sea que Él esté haciendo, en nuestra vida, Dios tiene un propósito primordial. ¿Cree usted que Dios siempre obra a su favor? Claro que sí. Quizás no lo parezca, tal vez no lo sienta así, puede que no veamos evidencia alguna, pero siempre obra a favor nuestro. Porque para llevarnos para acá, Dios sabe que, mire, para bendecirnos por aquí no puede ir en línea recta, pues nos dañará por acá atrás. ¿Qué hace entonces? Nos lleva por suficiente dolor, dificultad, adversidad, que para cuando llegamos estamos tan agradecidos con Dios que nos deleita obedecerlo. Nos encanta obedecerlo. De igual modo, cuando escuchamos malos consejos, cuidado con a quien escucha. Quizás alguien diga, bueno, he estado hablando con mis amigos sobre lo que estoy pidiendo a Dios en oración y ninguno piensa que debo hacerlo. Mire, no escucha a sus amigos. Usted dirá, está diciendo que nunca escucha a mis amigos. No, pero oiga, cuando se trata de decisiones a tomar en la vida, sus decisiones no son las de sus amigos, sus decisiones quedan entre usted y Dios. No se trata de que no busquemos consejo piadoso, pero estos deben ajustarse a la palabra de Dios, a su espíritu y su guía para nuestra vida. Así que, hablando de las causas de la fe que titubea, otra de ellas es esta, cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios. Y siempre caemos en esa trampa. Bueno, estas son mis circunstancias. En vez de, estas son mis circunstancias a la luz del gran Dios soberano a quien sirvo, quien me ama incondicionalmente. No son mis circunstancias por sí solas, sino mis circunstancias de las cuales Dios está muy consciente. Él sabe bien por qué estoy, dónde estoy, sabe lo que debería hacer, sabe lo que no tiene sentido alguno, pero es su voluntad. Esto es lo que nos hace caer. Esto es por lo que comenzamos a orar y preguntarle a Dios qué debemos hacer. Y luego, mire, muchas veces, al hacer eso, y al hablar con nuestros amigos y al ver las circunstancias, decidimos, según nuestras circunstancias, lo que escuchamos y lo que sentimos, decir, pues esa no podría ser la voluntad de Dios, cuando puede ser justo lo que Dios quiere. Porque, ¿cómo crecemos en nuestra fe? Al ser desafiados por circunstancias que no son normales, desafiados por algo que no parece lógico, que parece difícil. ¿Por qué Dios me pediría que haga esto? Y a veces lo que Dios está haciendo es impulsarnos a crecer en nuestra fe. Dios siempre está velando por nuestro bien. Cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de Dios, algo comienza a suceder en nuestra vida. Otra cosa es cuando no conocemos los caminos de Dios. Los ignoramos. Si desconozco cómo actúa Dios, entonces me decepcionaré. Alguien dirá, pues, ¿cómo aprendemos cómo actúa Dios? De la palabra de Dios. Y piense en cuántas personas desde que crecen tienen una Biblia,
pero nunca la leen. O si la leen, suelen leer sus pasajes favoritos. Pero Dios quiere que crezcamos. Y como crecemos, crecemos mediante nuestra fe, al confiar en Dios, al creer en Él, e incluso en los momentos de llanto y pruebas más difíciles, debemos creer que Dios está haciendo algo bueno. Pues mire, Dios es bueno y nos ama, y aún en tiempos difíciles, cuando nos disciplina, sigue amándonos. Él sabe lo que necesitamos. Ahora creemos que sabemos lo que necesitamos. Necesitamos una casa grande, un auto grande, ropa costosa, toda clase de joyas. Podemos mencionar de todo. ¿Sabe qué? Dios no promete eso. Promete algo mucho mejor. Una relación personal y estrecha con Él. Ese es el don más maravilloso que Dios podría dar, y es lo que da. Y luego pienso en los sentimientos de culpa por pecados pasados. Atormentan a la gente. Muchas personas que han sido salvas lo saben, sin embargo nunca crecen, y es por esta razón. Creen que Dios las salvó, pero no creen del todo que Dios les haya perdonado pecados en su pasado de los que quizás se avergüencen, o quizás ciertas cosas que tanto lamentan que les hayan pasado. De algún modo no pueden creer que en verdad Dios las haya perdonado. He conocido a mucha gente así en la vida. Pues sé que soy salvo, sé que acepté a Cristo como mi Salvador, pero pasó esto en mi vida y no creo posible que Dios pueda perdonármelo. ¿Qué es lo que Dios no puede perdonarle? Pues así es Él, un Dios que perdona. Mire, algo que Dios no hace es volver y decir, no. Cuando Dios perdona, en su mente divina olvida. Mire, Dios no nos recrimina lo que ya nos ha perdonado. Ahora, lo que nos llevó a pecar tiene fruto. Y a veces son circunstancias muy difíciles. Así que cosechar lo que sembramos, más de lo que sembramos, y después de sembrarlo, no quiere decir que Dios esté en contra nuestra. Pero la naturaleza de ciertas cosas, cosechamos más de lo que sembramos y después de sembrar, y no dice, pero Dios no nos perdona. No. Mire, aun cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado contra Dios, Él nos ha perdonado. Fíjese, aun al sufrir las consecuencias de grandes errores, Dios Santo está con nosotros para ayudarnos, facultarnos, recordarnos que los frutos y las consecuencias de lo que hicimos siguen allí y lo sentimos, pero Él nos ha perdonado. Nos perdona pese a todo. Aquí es donde muchos cristianos llegan a cierto punto en su compromiso con el Señor y dicen, pero hace mucho tiempo pasó esto en mi vida, no sé cómo Dios podría perdonarme. Yo se lo diré. Le diré cómo Dios puede perdonarle lo que sea. No dije que no habría consecuencias, pero le diré cómo Dios perdonará cualquier cosa. Ve a la cruz. Cuando Dios envió a Cristo a morir y derramar su sangre en la cruz, eso fue por nuestros pecados. ¿Cómo nos perdonará? Al pedirle que nos perdone. No porque seamos perfectos, sino en virtud del hecho de que Cristo murió por nosotros. Y si le rendimos nuestra vida y confesamos nuestra fe en Él, Él perdona nuestros pecados. Y pienso en cuántas personas se pierden lo mejor de la vida porque no pueden creer que de algún modo Dios pueda perdonarles esto, aquello y lo otro. Bien, culpa de pecados pasados. Y desde luego, cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Satanás sigue hablando. He conocido personas maravillosas que nunca serán felices en su vida porque no pueden cerrar sus ojos a las acusaciones del diablo. Mire, no hay ni un solo pecado en su vida hoy que Dios no le perdone. Ahora, si tiene la idea de que pecaré y lo disfrutaré porque la Biblia dice que si lo confieso, Dios me perdonará y me limpiará de toda maldad. Se ha tendido una trampa. Está poniendo a prueba a Dios. Pero Dios lo perdonará cualquiera que sea su pasado. Porque es Dios de amor, de bondad y misericordia. Y ha pagado el precio de nuestros pecados. Dios quiere que confiemos en Él.
Y si confiamos en Él, creceremos en nuestro andar cristiano, y si no confiamos, no creceremos. Así que piense en todos nosotros, escuchando las mentiras de Satanás, diciéndonos que no somos perdonados. Somos perdonados. ¿Cómo corregir la fe titubeante? Todos la hemos experimentado en algún momento u otro. ¿Cómo corregimos eso en nuestra vida? Pregúntese. ¿De dónde proceden estas dudas? Vienen del diablo. Satanás quiere que dudemos de que somos salvos y de que somos perdonados, y sigue y sigue y sigue. Él es el origen de nuestras dudas. Dios es maravilloso y nos ama. Y cuando dudamos de Él, el mejor lugar a donde acudir es estrictamente a la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué dices de esto? Así que, pregúntese, ¿de dónde provienen estas dudas? Luego pregúntese, ¿acaso no prometió Dios suplir todas nuestras necesidades? Así es. Él prometió suplir cada necesidad nuestra. ¿Qué le ha pedido usted a Dios que Él no haya hecho y que fuera conforme a su voluntad, propósito y plan para su vida? Dios nunca nos falla. Entonces pensemos en esto. ¿No nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para facultarnos en todo lo que Él nos pida hacer? Así fue, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a lograr cualquier cosa que Dios nos haya pedido. Él no ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, así que hazlo. Él siempre está allí. Es nuestro compañero y es nuestra guía para ayudarnos a hacer y a lograr todo lo que nos ha pedido. Dios nunca nos guiará mal, ni nos desviará de ningún modo en ninguna circunstancia. Él siempre desea beneficiarnos al máximo. La pregunta es, ¿quiere escucharlo con un corazón receptivo? ¿Está dispuesto, está listo a escuchar a la luz de lo que sabe de la palabra de Dios? La Biblia menciona muchos pecados y nos prohíbe participar de muchas cosas en la vida. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. La lista sigue y la gente lo sabe y pueden citarlo. Pero piensan así: soy una excepción. Soy una excepción. Soy bastante bueno. No soy una persona mala. Nunca he matado a nadie. He escuchado todo lo imaginable de por qué alguien puede pecar contra Dios y por qué es aceptable. Y no lo es. Mire, no importa quién sea, lo que sea, cuánto tiempo haya conocido al Señor, no puede. No se puede cambiar un principio bíblico, uno de los cuales dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En segundo lugar, cosechamos lo que sembramos. ¿Y qué sigue? Más de lo que sembramos después de sembrarlo. No podemos cambiar eso. Así que deseo que pensemos en esto. Para una vida de fe, hay que saber lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros exige algo de nosotros. ¿Y acaso no prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Sí. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Al tomar una decisión importante en la vida, mucha atención, no podemos preguntarle a alguien más durante el proceso si se trata de una decisión importante. Algunas personas creen que las grandes decisiones a los ojos de Dios son triviales para nosotros, y las que consideramos muy grandes para Dios no lo son. Dios quiere corazones atentos y obedientes para obtener lo mejor que nos ofrece Dios Todopoderoso. ¿Significa que no hay dolor? No. ¿Que nunca tendremos necesidad? No. Dios sabe lo que hace falta para formarnos, crearnos, convertirnos en las personas que creó, y Él lo hará. O sea, si ha vivido la mitad de su vida y dice, lo arruiné, comience ya. Dios lo tomará allí donde está y le perdonará su pecado. A pesar de su pasado, le ayudará a superarlo. Pero la mayoría de la gente no está escuchando a Dios. Solo hacen lo que les place. ¿Es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Esa es una gran pregunta. Al confrontar alguna duda, pregúntese:
¿Es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Piense en algunas personas que llevan una vida de lamento por decisiones que han tomado. Decisiones que no pueden cambiar. Dios quiere que sigamos su voluntad porque es el mejor camino. Él está dispuesto a contestar nuestra oración, está dispuesto a darnos dirección, dispuesto a perdonar nuestro pecado, dispuesto a ayudarnos de cualquier manera si estamos dispuestos a escucharlo. Pero pregúntese, en el día a diario, ¿tiene usted por costumbre? Y podría describirlo sus conocidos como alguien que busca obedecer a Dios en su vida, que vive la vida cristiana, que conoce a Cristo como su Salvador. ¿Es esa clase de persona? ¿Lo conocen como esa clase de persona? Es nuestra relación con Dios, al escucharlo y obedecerlo. Así, al pensar en esto, quizás sea una de las cosas más sencillas que podría decirle, sin embargo, una de las más importantes. Véalo así. He vivido lo suficiente para aprender que lo más importante en la vida del creyente es el tiempo que pasamos meditando en la palabra de Dios y hablando con Él. No hay excepción. Esa es la forma de emplear el tiempo más importante en mi vida. Leer la palabra de Dios quizás diga, pues no la entiendo toda. Hay temas en la Biblia que no entendemos del todo. Lo más importante en nuestra vida, la mayor garantía de dirección en nuestra vida, si leemos su palabra y lo escuchamos, es que Dios nos dirigirá en cada ocasión. Y le diré que tengo algunos pasajes favoritos. De hecho, deseo que escuche esto y luego le diré dónde se encuentra. Cuando trato de tomar alguna decisión o enfrento alguna situación, es aquí a donde acudo. Mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, desde el versículo 9. Debe escribirlo, Isaías, todo lo que abarca ese pasaje. Cuando he enfrentado los momentos más difíciles, cosas que destruirían a una persona, ese es mi refugio. Isaías 41. Tengo otros pasajes, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos mantiene en el buen camino cuando todo lo demás quizás vaya mal en nuestra vida. Pero ahí está. Te ayudaré, yo te esfuerzo, te sustentaré. La promesa de Dios para nosotros. Así que al pensar en su fe, recuerde esto, está ligada a la palabra de Dios. Su fe aumentará en fortaleza y poder al pasar tiempo en la palabra de Dios. Quizás esté hoy aquí sin conocer a Cristo como su Salvador. Pues, ¿cuál es el primer paso? Es pedirle a Cristo que perdone sus pecados. No porque vaya a ser mejor ni que lo merezca, sino porque Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Cristo fue a la cruz, murió y pagó nuestra deuda de pecado. Si usted le pide que lo perdone, lo hará. Luego procederá a guiarlo, dirigirlo y ayudarle a entender la palabra de Dios. Cambiará toda su vida. Espero que haga eso. Quien sea y donde esté, Dios está dispuesto a cambiar su vida si se lo permite. Amén.
Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón. Danos la valentía necesaria, Señor, para obedecerte aunque no veamos con mucha claridad. Y cuando nos envíes, danos sabiduría y valentía para ir a hacer lo que sea que quieras que hagamos en la vida. Te amamos, te adoramos y te bendecimos por cada bendición que nos das, pero sobre todo por tu presencia y tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.